record. Ahora sí, escriban por favor su asistencia. Ya. Ok. Ya está. Listo. Vamos a comenzar entonces. A ver, el día de hoy nuestro tema es procuramos nuestro bienestar. ¿Ya? Ese es el tema de hoy. Lo que vamos a aprender hoy va a ser reconocer situaciones de riesgo y prevenir situaciones de riesgo. ¿Ya? Estamos trabajando las dos competencias, tanto construye nuestra identidad como convive y participa democráticamente. ¿Ya? Vamos a analizar nuestra situación de contexto. Primero, nosotros nos encontramos en un momento de preocupación por la crisis de la pandemia. Muchos de ustedes se preguntarán cómo va a ser nuestro bienestar, cómo podemos alcanzar el bienestar personal, familiar y social, ¿no? Dentro de este momento de aislamiento que tenemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Y cuáles son las situaciones de riesgos que en este momento nosotros somos muy propensos a poder caer en ese tipo de situaciones? Es lo que vamos nosotros el día de hoy a poder aclarar, ¿no? Vamos a poder reconocer. ¿Qué es una situación de riesgo? Si nosotros nos preguntamos qué es una situación de riesgo, como vemos acá en la imagen, ¿no? Una situación de riesgo es una propuesta, puede ser una propuesta indecente, es una situación de peligro, ¿no? En donde puede estar de repente comprometido tu vida, tu salud, tu bienestar, tu estabilidad. Vamos a preguntar por aquí, a ver, ¿qué me dice Loconi? Loconi, ¿se escucha? ¿Te escucho? Buenas tardes, Loconi. ¿Eneque? ¿Sí? ¿Me escuchas, Eneque? Sí, profesor. ¿Qué es una situación de riesgo? ¿Qué es una situación de riesgo? ¿No? ¿Sí? ¿Se te escucha? No, no te escucho. Profesora, no. ¿Qué es una situación de riesgo? Una situación de riesgo es, por ejemplo, cuando uno se expone a riesgos que otra persona le puede causar o que él mismo se está ocasionando. Daño, ¿correcto? Se está ocasionando daño. Muy bien, gracias. A ver, ¿qué le podemos preguntar aquí? Antonio Ortiz. Antonio Ortiz. Antonio Ortiz, ¿me escuchas? Ortiz Ramírez. Sí, profesora. Buenas tardes. Antonio Ortiz, Buenas un tardes. ejemplo de situación de riesgo. Un ejemplo, a ver. Así, un ejemplo común de situación de riesgo. ¿Mm? A ver, mientras tú descansas, vamos a preguntarle a alguien, levantó la mano por acá. A ver, el que levantó la mano, a ver, Cristian. A ver, Cristian, dime, un ejemplo de una situación de riesgo. Cuando te obligan a hacer algo que a ti no te gusta, o si no, puede ser también cuando te golpean o... Claro, correcto.
Muy bien, entonces más o menos tenemos una idea de qué es una situación de riesgo, ¿no? Cuando se incrementa el peligro, ¿no? Cuando tu vida está eh, en riesgo, ya sea por voluntad propia o ya sea porque te obliga, ¿no es cierto? Vamos por acá. A ver, aquí tenemos algunas situaciones de riesgo, ¿no? Que causan daño emocional, que involucran muchas veces, te involucran de forma voluntaria o de forma involuntaria, ¿no? Por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, la promiscuidad sexual. Son situaciones de riesgo que dañan tu bienestar y la integridad, ¿no? Tu integridad legal como adolescente, porque muchas veces cuando te involucras en este tipo de situaciones, el Estado, la justicia nos dice, no, es menor de edad. No, hay una sanción, también hay una responsabilidad penal en cuanto al cuando infringen la ley los adolescentes, ¿no? Entonces también tenemos que aprender a reconocer estas situaciones de riesgo, ¿ya? Aquí. ¿Y qué entendemos por bienestar? Porque lo que nosotros queremos lograr es el bienestar, ¿no? El bienestar viene a ser el conjunto de actitudes y comportamientos que mejoran tu calidad de vida, que te van a ayudar a vivir en un estado óptimo con un estilo de vida saludable. Pero el bienestar no es solamente un conjunto de acciones orientadas a un solo objetivo. El bienestar es un conjunto de acciones que va orientado a satisfacer, por ejemplo, tu equilibrio mental, tu equilibrio físico, tu equilibrio emocional, tu equilibrio espiritual, tu equilibrio social. A eso nosotros le llamamos dimensiones del bienestar, ¿ya? Ahí están las dimensiones del bienestar. Seguimos por acá. Ahora, si yo hablo del bienestar físico en este momento, entonces me refiero a las medidas preventivas que tienes que tener con relación a la infección del coronavirus, ¿correcto? Entonces, mis medidas preventivas van a ser lavarme las manos, ¿no? El toser o estornudar, de repente cubriéndome la boca con el antebrazo, el no estarme tocando los ojos y la boca sin haberme lavado las manos antes, ¿no? Y siempre contar en casa con agua, con jabón, ¿no? Y todo esto pues sigue todo un sistema de prevención. Si sales afuera, regresas, tienes que darte un baño, especialmente en el cabello, porque en el cabello muchas veces se impregna todo lo que has recogido con el viento, ¿no? Entonces, son las medidas para prevenir el coronavirus. Y no se olviden ustedes del distanciamiento social, ¿no? A 1 metro, 1,5 metros, cuando estén ustedes conversando con una persona que no está dentro de tu grupo familiar, especialmente. Seguimos por acá. Ahora, pero también debe de haber prevención para el bienestar mental. En este caso, hablamos del bienestar emocional y espiritual que las personas de repente debemos tener porque estamos mucho tiempo encerrados y podemos provocar estrés sin desearlo, ¿no? Entonces, lo que de repente en casa debes hacer es hacer tareas, ¿no? Ver películas, aprender a jugar juegos de mesa con los miembros de tu familia, evolucionar más en el diálogo con las personas que están contigo compartiendo este momento. Porque por lo que vemos va a ser por un tiempo bastante largo. Entonces aprovechemos este tiempo en poder de repente construir diálogos positivos dentro de nuestro hogar, ¿no? Desarrolla tu creatividad. Hoy en este momento podemos pintar, podemos decorar de repente muchas veces en la casa o el cuarto, ¿no? O los ambientes que tenemos dentro del hogar. También si quieres pasar más tiempo con los amigos, dentro de repente puedes crearte un link donde tengas reunión social, ¿no? Y puedas comunicarte con tus amigos a través del Zoom o a través del Messenger o a través del WhatsApp, que de repente ya tengas tu grupo de amigos, ¿no? Mantener la comunicación, el contacto de esa manera
Vamos a poder establecer emociones positivas de amabilidad, como también estar constantemente estableciendo comunicación con las personas de nuestro alrededor, en nuestro interactuar. Nuestra comunicación tiene que ser positiva. No podemos ser pesimistas. En este momento el pesimismo, la depresión, la frustración inmediatamente invade el cuerpo y puedes caer en una enfermedad, ¿no? Entonces debemos de constantemente levantar el ánimo con la creatividad. Yo sé que ver noticias es bueno, claro, pero tiene que tener un horario, porque el ver noticias también todo el día, tienes que también distraerte, ¿no? Entonces, de alguna manera recomiendo que veas películas, escuches música, ¿no? En lo que puedas, puedas distraerte de una manera sana. Aunque estar en el computador tampoco es muy, muy positivo, también tienes que variar cada 2 horas, cada 3 horas, bueno, tómate tu tiempo de relax, pinta algo o ayuda, ¿no? Ayudar dentro de casa y luego de repente nuevamente puedes volverte a conectar para tus tareas, ¿no? Para que de esa manera no puedas de repente sofocar mucho, ¿no?, el cerebro. Seguimos por acá. Los riesgos que tenemos al poder nosotros estar dentro del circuito de la internet, dentro de las redes sociales, muchas veces el darle link a un enlace que no debemos, ¿no? O también dar de repente mucha información de nosotros, una información personal de nosotros. Entonces esto puede hacer que las personas malintencionadas te puedan involucrar en situaciones negativas, ¿no? O caer de repente en este problema de los grupos de redes sociales en las cuales pues divulgan toda tu vida y empieza la extorsión. Entonces, tener mucho cuidado cuando entres a una página web o de repente te estés conectando con algunos, entre comillas, amigos. De preferencia, dentro del grupo que ustedes conocen, ustedes tienen sus grupos de amigos, ¿no? Que hacen ustedes de repente es un link social. Entre ustedes mismos pueden entrar juntos a un juego, pero porque ustedes se conocen. Porque cuando ustedes interactúan con personas extrañas a su entorno, es ahí donde viene el problema, porque nosotros no sabemos quiénes son ellos, ¿no? Pueden ser personas que se dicen tener una edad y de repente son personas que tienen más edad o están involucradas en otro tipo de casos, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. ¿Qué debemos hacer cuando navegamos en la internet, ¿no? Debemos tener cuidado con nuestra privacidad. Ante todo, tienes primero que configurar tu privacidad cuando accedas a una página web o vayas a dar tu correo electrónico. Ahora, en la configuración de redes también tienes que bloquear, silenciar. No se admiten, Cristian, no se admite según las normas que aparezcan los estudiantes, por favor, si no malogras todo el material. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí se configuran, ¿no? Se bloquea, se pone en silencio para poder reportar, ¿no?, cualquier tipo de molestia, porque la misma Google, la misma web te indica que lo puedes hacer. Y si ya de repente es muy constante el acoso por internet, ¿no?, entonces ya pues tienes que denunciar ese tipo de situaciones, ¿no? Muy bien. Otro peligro que también afrontan los adolescentes es la trata de personas, ¿no? Como nosotros sabemos, hay personas que muchas veces se prestan como amistades, como buenas personas, y de repente se van ganando tu confianza. Cuando se ganan tu confianza, lamentablemente te citan en un lugar, te pueden secuestrar, o tú misma de forma voluntaria vas donde de repente ya todo está preparado para que tú puedas desaparecer, ¿no? Es el caso, por ejemplo, que les mandé yo, ¿no? Un caso de Iyari, ¿no? Una niña que estaba buscando trabajo, ¿no? Y bueno, logra contactarse con una persona, entre comillas, muy buena, que le dijo que sí, que iba a tener un empleo, y lamentablemente ella fue llevada a provincia, ¿no? Al interior, ¿no? En donde era prácticamente víctima de abuso sexual, de explotación, ¿no?
Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese tipo de situaciones se dan. Muchas veces se ganan tu confianza, ya sea de forma personal o ya sea a través del internet, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues al tener contacto con estas personas, tú no sabes en qué engaño te pueden involucrar, ¿no? O muchas veces se dicen, no debes tanto, tienes una enorme deuda, me tienes que pagar, y al final tú no tienes con qué pagar y simplemente te das pues a las manos de estas personas, ¿no? Entonces, tener cuidado con esto. Entonces, acá señalamos 3 características, ¿no? La primera característica dice, ¿no? Captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas en forma ilegal, ¿no? Por ejemplo, Carmen fue captada por un grupo secreto en la internet. Puede ser por la internet, como también puede haber sido personas que tú conoces dentro de tu localidad. 2. Si sucede esto, ¿no? Recurrir a la amenaza, seducción, rapto, engaño, abuso de poder, pagos, obtener el consentimiento de esta persona. Por ejemplo, John le hacía caso a Carmen, la halagaba y luego la secuestró a la salida del colegio. Se dan cuenta, pueden ser personas que también se muestran muy amables contigo y de repente al final terminan pues secuestrándote, ¿no? ¿Con qué finalidad lo hace? Con la finalidad de hacer, de vivir de ustedes, ¿no? De un fin de explotación, ¿no? Le hacían a esta chica, bueno, sacar documentos falsos, ¿no? Para la prostitución. En el caso de Yari fue secuestrada, la llevaron a trabajar en las minas, ¿no? Y la explotaban sexualmente y la golpeaban incluso, ¿no? De no ser por la ayuda de una señora que llamó de forma voluntaria y denunció el caso, ¿no? Acá, ¿el Estado protege? Sí, el Estado protege. El Estado protege cuando las personas colaboran frente a estos casos de injusticia, frente a estos casos de explotación, de violación de derechos, ¿no? Existe, por ejemplo, la ciberpolicía, el Ministerio de Defensa que se encarga de capturar, de localizar ese tipo de comunicación. Existe el Ministerio Público, existe el Ministerio de Educación que también informa de los maltratos o del abuso, de explotación que existe en algunos hogares, ¿no? Otra forma de denunciar estos casos es, por ejemplo, cuando llamas a la línea gratuita 1818. Es de suma confidencialidad. Conocen de algún caso de tipo de víctima o de violencia, de explotación sexual o trata de personas, entre otros, ¿no? Entonces, la llamada al 1818 es una línea gratuita que no va a exponer tus datos, pero sí va a recibir la información y lo van a tener en cuenta para poder ayudar. Esto fue el caso, pues, de la señora Juana, ¿no? Que llama a esta línea para poder ayudar a esta muchacha que se encontraba lejos de su casa. Pues generalmente los llevan en el interior del país y en lugares donde muchas veces no existe la comunicación, ¿no? Ahora, ¿de qué manera yo puedo prevenir los riesgos? ¿De qué manera? ¿Cómo me doy cuenta? Jóvenes, todos tenemos un sentido de autoprotección, ¿no? Nosotros tenemos que anticiparnos al peligro. Sabemos que las situaciones no pueden salir todo como de repente pensamos. Hay algo que siempre nos avisa, mira, ¿sabes qué? Date cuenta, esto es un engaño. Entonces, esa conciencia de autoprotección es la que te va a permitir a ti pensar esos 5 segundos en retroceder, ¿ya? No vivir, ¿no? Pensando que las posibilidades van a ser positivas y que nada malo va a pasar. Porque muchas veces en las personas en que más confiamos, ¿no? Sucede pues este tipo de situaciones, ¿no? Mientras que a una se la llevó de repente a través del internet, otro se fue con un chico de confianza, ¿no? Que conocían hasta que era conocido de su familia y terminó pues siendo explotada sexualmente. Entonces, de la misma forma puede sucederle también a un varón. No vayan a creer que solamente el riesgo es para una mujer, no, tanto para hombres como para mujeres, estoy hablando, ¿no? Entonces, desarrollar esa capacidad de confianza en ti mismo que te va a permitir a ti tomar decisiones positivas, decisiones oportunas y que te vas a autoproteger.
porque vas a saber reconocer cuando estás en riesgo, cuando estás en peligro, cuando van a dañar tu integridad. Tú tienes que ser consciente de eso, porque las personas en ese momento, tus padres o tu familia no van a estar en ese momento y solamente tú vas a tomar la decisión. Por eso bien claro se dijo, ¿no? Los que se involucran en el riesgo pueden ser de forma voluntaria, ¿no? Porque no midieron las consecuencias, o algunos, no todos, en forma obligada, ¿no? O a la fuerza. Son dos formas de poder entrar y ser involucrados en una situación de riesgo. En algunos casos, tú apareces como víctima, ¿no? Porque eres víctima de repente de la explotación y tanta cosa, pero en otros casos te involucras como participante, ¿no? Y eso es peor porque en esos casos ya entra a establecer el código penal del adolescente, en donde el adolescente es sancionado por participar en situaciones ilícitas. Y el mínimo de pérdida de la libertad dentro de estos centros de reformatorio es de 6 meses, ¿no? El mínimo 6 meses y el máximo llega hasta 6 años. Entonces, y eso que lo han bajado, porque antes era 10 años, ¿no? Y más aún, si tienes la edad de 17, 18 y tu proceso no ha terminado, de repente te pueden hacer otro proceso y puedes cambiar, pasar de un reformatorio, de repente quedar en otro lugar que no es el esperado, ¿no? Entonces, tener en cuenta el riesgo es protégete a ti mismo, de manera física, de manera emocional, y también protégete de manera legal, para no involucrarte en situaciones que te pueden causar daño, que te van a hacer responsable de alguna manera, ¿no? Tener en cuenta eso. Aquí tenemos un panel de salud, porque también hablamos del bienestar físico. En el caso del bienestar físico involucramos todo lo que es la vida saludable. 5 pasos para tener una vida saludable. Los chequeos preventivos, saber si sufres de hipertensión, saber si sufres de diabetes. Ahora último se ha visto pues que los estudiantes están dentro de casa consumiendo muchos dulces, caramelos, de repente aperitivos muy salados, y eso puede causar hipertensión y diabetes, ¿no? Tener en cuenta porque estos también son factores vulnerables para el coronavirus, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, tener en cuenta esto. Entonces, hacerse un chequeo, ¿no? En lo más pronto posible, ¿no? Para poder estar prevenidos. Tener una alimentación adecuada, ¿no? Una alimentación adecuada es, pues, tiene que ser variada, equilibrada, abundante en hierro, abundante en proteínas, en vitaminas, en cítricos, y por qué no, en ajo y en jengibre, ¿no? En sus comidas. Rutina de ejercicios, están en casa, pero bueno, no pueden salir afuera, se pueden dar un tiempo de repente en su azotea, en su patio. No tengo patio, no tengo azotea, pero tienes de repente un cuarto en donde deberías hacer ya tu rutina de ejercicios, ¿correcto? Muy bien. Evitar el estrés, tener técnicas de relajación, escuchar música. No les recomiendo las músicas con letras, o sea, las canciones que muchas veces tienen mensajes tristes que no van a ayudar en nada. Hoy en día necesitamos música que te alegre el sentido, el espacio. Les recomiendo la música, si no es instrumental, si no es creativa, yo les recomiendo la música electrónica, pero sin letra, ¿no? Sin letra, aunque hay algunas muy buenas con letra. Les recomiendo ese tipo de música. Hay incluso en los videos, ¿no? Creo que he colgado uno, música electrónica con imágenes de algunas escenas de videojuegos, ¿no? Entonces, también puede servir para su relajación de ustedes, tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, ustedes deben de alguna manera encontrar la distracción, la creatividad, ¿no? O de repente ustedes elaborar sus dibujos, lo pueden grabar con música, lo pueden subir a su canal. También es una manera de distraerse, ¿no? Ahora, creer en sí mismo, tener confianza en lo que estás haciendo, ¿no?
no dudar, estar seguro de que estás actuando de la mejor manera, te estás dando cuenta de tus emociones, te das cuenta de las situaciones y que estás pues madurando en este momento, ¿no? Y eso es lo que te va a hacer una persona más segura para tomar decisiones. Muy bien, chicos, entonces de aquí nos vamos al panel de las preguntas. Estas son las preguntas que van a estar propuestas para el WhatsApp. Ya saben, en un solo audio, en un solo escrito, ¿ya? Las personas que me van a responder no quieren copiar la pregunta, pero entonces tienen que responder con la introducción de la pregunta. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué es el bienestar? Entonces tú me vas a responder, el bienestar es, y me estableces la respuesta, ¿no? Pero no comenzar, es él. Yo digo, ¿de qué está hablando? Entonces tienen que tener siempre el preámbulo, ¿no? ¿Cómo me preguntan? ¿Cómo voy a responder? Muy bien, vamos a preguntar aquí a algunos de sus compañeros de manera rápida, ¿no? Vamos a comenzar con Trujillo. A ver, Trujillo. ¿Me escucha Trujillo? Cristian. ¿Sí? Profesora, Ya dice acá, ¿qué es el bienestar, Trujillo? ¿Y cómo se logrará alcanzar el bienestar personal, familiar y social? A ver, ¿cómo responderías a esta pregunta? ¿Qué es el bienestar para ti? el bienestar para mí es un bien, un bien que todos queremos alcanzar, o sea, un bienestar, por ejemplo, como salud, Muy bien. lo que queremos alcanzar. ¿Y ¿Y ahí cómo? cómo se logrará alcanzar el bienestar personal y familiar? Ajá. O sea, por ejemplo, proponiéndonos metas y unirnos como familia. Muy bien. Esa fue la respuesta de Trujillo, correcto. Vamos a preguntarle a su compañero, por acá, a Hugo Gámez. Hugo Gámez, ¿me escucha? Hugo, Kerly, encienda micrófono. Mi Hugo no tiene micrófono ni cámara. Ay, Hugo, ya. Escriba, por favor, su respuesta en el chat de la pregunta 2. Ok, seguimos por acá. Vamos a preguntarle a Cubas. Juan Cubas, ¿me enciende su micrófono, por favor? Juan Cubas. Juan Cubas, ¿me escucha? Ah, bueno, Juan Cubas parece que no está. Kevin Mendoza. Bueno, vamos a preguntarle a ver por acá. Vamos a preguntarle a Córdoba. Córdoba, ¿tienes micro? Sí, profesora. Ok, la pregunta 2, Córdoba. La pregunta 2. ¿Qué dice en la pregunta 2? ¿Por qué las niñas, los niños y los adolescentes son vulnerables a ser captados en las redes sociales por tratantes de personas? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Porque capaz las instituciones educativas en las que participan o los padres de familia no los han capacitado para poder relacionarse bien con las redes sociales y no piensan en las consecuencias que pueden causar sus actos al recibir solicitudes que no conocen. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Simplemente no dar toda la información, ¿no es cierto? Y siempre admitir solamente a las personas con las cuales ustedes mantienen comunicación, porque si ustedes mantienen la comunicación con otras personas, lamentablemente le van a abrir las puertas a desconocidos, ¿no? Entonces, tratar en lo posible de bloquear la información. ¿Cómo me protejo de los riesgos? A ver, vamos a preguntarle a Angie Aliaga. Angie, ¿me escuchas? ¿Cómo me protejo de los riesgos? Por ejemplo, para protegernos de los riesgos del Internet, no dar completa nuestra información y no aceptar o comunicarnos con personas que no conocemos. Muy bien. Y con respecto a la trata de personas,
porque ahí en la trata de personas se ganan tu confianza, se muestran tu amiga inseparable o la persona que le ayuda a tu familia de una manera, uy. Entonces, Yo ¿cómo creo harías? que ahí tendríamos que conversar con mi familia, conversar lo que está pasando para que todos ellos estén informados y si se ve algo extraño o algo demasiado bueno, por así decirlo, cortar la amistad que tendría con esa persona. Muy bien, correcto. Y ya sabemos nosotros, muchas bien, gracias. Ya sabemos nosotros qué instituciones protegen las situaciones de riesgo, ¿no? En situaciones de riesgo, Ministerio Público, la Fiscalía, ¿no? Son instituciones que están, incluso el Ministerio de Educación también previene lo que son situaciones de riesgo. Vamos a pasar acá al esquema. Dice así, ¿por qué debemos nosotros de desarrollar la conciencia de autoprotección en situaciones de riesgo? A ver, vamos a preguntarle aquí a Palomino. Palomino, ¿me escuchas, Cristel? Cristel, ¿me escuchas? Cristel está. A ver, Crisia, ¿me escucha, Crisia? Sí, profesora. Ok, muy bien. ¿Por qué debemos desarrollar la conciencia de autoprotección ante situaciones de riesgo? Porque así estamos más seguros de no estar con alguien que nos obliga a hacer algo. O sea, Muy decir bien. no de inmediato. Muy bien, gracias. Levantó la mano Trujillo. ¿Quién levantó la mano? Porque acá hay dos Trujillos. Ya, profesora. Ok, a ver usted, responda. ¿Por qué debemos de desarrollar esa conciencia de autoprotección? Para prevenir futuros riesgos que nos pueden venir. Claro. ¿Y de qué manera yo los voy a prevenir? Por ejemplo, no dar todos nuestros datos completos, o si no, si aparece un link por ahí, debemos preguntar primero a nuestros padres o a un adulto confiable. Claro. Y mayormente también tener bastante comunicación con los padres, ¿no? Porque yo les digo esto, tener una conciencia de autoprotección solamente te da 5 segundos para que tú dudes del momento. Y eso tienes que valorarlo. En esos 5 minutos tu situación puede cambiar, ¿no? A ver, ¿qué me dice con respecto al sentimiento de autoprotección? Yanela Durán. Yanela Durán, ¿me escuchas? Yanela. Sí, Miss. Y a ver, ¿por qué debemos de desarrollar la conciencia de autoprotección? Para estar bien con nosotros mismos y a veces no preocuparnos. Gracias. Jonathan Santos Navarro. Jonathan Santos Navarro, ¿me escuchas? Sí, profesora. ¿Qué has aprendido el día de hoy? A cómo evitar situaciones de riesgo. Ya. ¿Qué más? A no dar datos innecesarios a personas que no conocemos muy bien. ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué será Porque importante? porque pueden usar los datos que les hemos dado para extorsionarnos o secuestrarnos. Ok, muy bien. Entonces, este mensaje, ¿no? Siempre desconfiar de lo que más nosotros pensamos que de repente no puede pasar, ¿no? De esa manera nosotros vamos a poder desarrollar esta autoprotección, ¿no? Vamos por acá. Bueno, las actividades para el 25 de agosto. Tienen ustedes un cuadro donde ustedes van a completar las situaciones que le generan preocupación, por qué y de qué manera lo están manejando, ¿correcto? Y es un pequeño cuadro. Y luego, en compañía, con su familia, ustedes van a conversar y para poder hablar de situaciones de riesgo que de repente ellos hayan pasado, ¿no? Y ustedes van a elaborar también una lista de acciones para prevenir situaciones de riesgo, ¿ya? Pues dice, elaborando mi lista de riesgo. Elaboro una lista de acciones para prevenir situaciones que puedan ponerte en riesgo a ti y a otros adolescentes. Ahora, eso lo puede hacer de forma creativa,
¿ya? De forma creativa, lo puede hacer con dibujos, una situación de riesgo que se presenta y cómo lo puedo prevenir, ¿no? ¿Cómo lo puedo prevenir? Dime, Cristian. ¿Sí? Las preguntas de donde dice para responder en el WhatsApp, ¿se responde en el WhatsApp? Solo en el WhatsApp, solo en el WhatsApp. Ya. ¿Correcto? Ya, me quería saber. Ok, Gracias. ahorita, ya les voy a enviar ahorita el PDF para que lo puedan desarrollar. ¿Ya? Muy bien. ¿Y alguna pregunta? Ustedes me preguntan el día miércoles de 12 a 1:20, alguna duda que tuvieran sobre el trabajo. El trabajo está para ser presentado hasta el 25 de agosto. ¿Correcto? Bueno, chicos, antes que se nos corte abruptamente y violentamente, porque aquí sí se corta y se corta, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo comprendido? Profesora, Dígame, profesora. Cristian. Dígame. Profesora, una pregunta. Dígame. ¿Se puede poner dibujos y otros conceptos aparte de pasos para poder evitarlo? Claro, en la lista tú lo puedes hacer de forma creativa, con dibujo, de qué manera lo puedes prevenir. Este riesgo es un dibujo o un símbolo y cómo lo puedes prevenir, ¿no? De eso se trata. Profesora, Dígame, Matías. ¿hasta qué hora se puede presentar el trabajo? El del WhatsApp tienes hasta mañana. ¿Ya? El de WhatsApp está abierto hasta mañana, salvo el del segundo C. El del segundo C se va a cerrar a las 5:30 porque a esa hora tengo que enviar el material de tutoría. Pero después de ese cierre también pueden presentar su trabajo, no hay problema. ¿Ok? ¿Alguna Profesora, otra? ¿qué preguntas se responden en el WhatsApp? Voy a enviar en este momento el PDF. ¿Ok? ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra duda para poder enviar el material de PDF? ¿Sí? No, Miss. Ok, a ver, dime, Añasco, usted recién ha ingresado, ya está por terminarse, ya se va a cerrar. Sí, Miss, perdón, se me fue el internet. No importa, lo voy a colgar en el YouTube y ahí le mando el link para que lo puedan ver. Ok, Miss. Ok, Miss, gracias. Ok, chicos, entonces estamos cerrando la sesión para que no se nos corte. No, Miss, me Chao, cuida. chicos, cuídense. Chao. Chao, Miss. Profesora, chao.